Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Enigma Anónimo. En este video les traigo una nueva portada de la revista The Economist, publicado en el día de hoy, en la que dicha portada se titula Juego de poder, la nueva era de la energía y seguridad. En esta portada vemos una torre petrolífera y abajo como reflejo se ve como una especie de vehículo antiaéreo, creo. Esto nos da a entender de que el conflicto en Ucrania va a transformar las energías fósiles de estos tiempos. De hecho, en esta publicación dice lo siguiente: ¿por qué la inseguridad energética llegó para quedarse? La guerra acelerará el cambio de petroestados a nuevos electroestados. Entonces, esto nos da a entender de que crear una nueva transformación de la energía, una nueva transformación energética, según la publicación dice que las materias primas se encuentran en el corazón oscuro del régimen de Putin y la amenaza de que representa para el mundo. Sabemos de que Rusia suministra entre el 10 y el 25% del petróleo, gas y carbón en muchas partes, sobre todo más en Europa, que Europa ahora es vulnerable a que se presente una escasez de dichos recursos, lo que sugiere que el conflicto en Ucrania ha sido un shock que añade la urgencia de la creación de un sistema energético que dependa más del sol, el viento y los reactores nucleares que las torres de perforación y las plataformas de petróleo. Esto nos quiere decir que el conflicto en Ucrania ha acelerado o va a acelerar más el cambio o el abandono de los combustibles fósiles. De hecho, este conflicto está diseñado para acelerar el cambio de modelo energético de los combustibles fósiles a las energías renovables. Eso es lo que yo presiento y lo que yo entiendo, lo que significa esta portada. Me llama la atención del título que se dice de inseguridad energética. Entonces, ¿qué podemos entender por inseguridad energética? Es un concepto que refleja, es la contraparte de la seguridad energética, que también significa las consecuencias de la falta de disponibilidad de energía, por lo que mucha gente, millones de personas, dependen de las energías fósiles. La gente necesita electricidad, la gente necesita calefacción, la gente necesita gas para cocinar. Entonces, esto nos da a entender de que esta inseguridad energética, por decirlo así, es como que se avecina como una especie de crisis energética. Entonces, esto llama mucho la atención. De hecho, en el título de la portada dice que la inseguridad energética vino para quedarse. Entonces, esto es como una especie de aviso de que estamos a punto de experimentar, el mundo está a punto de experimentar una inseguridad energética o crisis energética provocada primera vez por la pandemia. Ahora va a ser provocada por el conflicto, por la guerra, y esto va a traer mucha incertidumbre en los recursos energéticos. Llama mucho la atención el año pasado. Recuerdan esta portada de la revista The Economist, publicado el año pasado, de energía en shock. Tal vez esto sea un preludio de lo que se va a venir en este año 2022, un preludio de que ya se aproxima una crisis energética a gran escala, pero esta vez no fue por la pandemia, sino que lo va a provocar el conflicto, la guerra. Y este es un preludio, esta portada es un preludio. De hecho, también vemos
en las famosas cartas Illuminati, que también anuncia de que se avecina una crisis energética mundial, sobre todo una escasez de combustibles, y esto hasta ahora está empezando y va a ser grave. Una crisis energética a nivel mundial está en el horizonte, una inseguridad energética, como dice en la portada. Todo va a estar inestable, nuestros recursos energéticos va a estar bastante inestable, que diría que esto es solo el comienzo de cosas más peores que se va a venir, además de la guerra, obviamente. Y curiosamente encontré este artículo que dice que dice a las naciones que las naciones deben ahorrar combustible a medida que se avecina la crisis energética mundial. Entonces, esto ya nos anuncia de que ya se viene una crisis energética mundial. Además, lo que dice en este artículo publicado por del Washington Post, dice que, publicado en el 18 de marzo, dice que la guerra en Ucrania está poniendo en marcha la primera crisis energética global de este tipo, y las naciones de todo el mundo deberían responder reduciendo su uso de petróleo y gas, advirtió el líder de la organización internacional clave. Nos está diciendo que ahorremos energía, que ahorremos petróleo y gas, porque se viene la escasez, y lo dijo la Agencia Internacional de Energía, que se formó a raíz de la crisis de petróleo del 73. Según dijo esta agencia, que es probable que las repercusiones de la invasión rusa en Ucrania se intensifiquen en los próximos meses. Por su parte, el Dr. Birol dijo que es probable que la crisis energética se intensifique y que difiere de la escasez de petróleo de 1973 porque involucra no solo petróleo, sino también gas natural, lo que afecta el transporte y la electricidad, y por qué los países están más interconectados ahora, con el resultado de que una perturbación en un suministro puede tener mayor impacto en los mercados globales. Según esta agencia, está pidiendo a los países, a las naciones, que racionen petróleo y que consuman poco. Esto es lo que se viene. Una crisis energética mundial está al horizonte y nadie se está dando cuenta. Entonces, por su parte, también se publicó además esta inquietante portada titulado La economía de la escasez. No solo habrá una crisis energética, sino que también habrá una escasez de suministros, escasez de alimentos, y también provocado por la guerra, por el conflicto. Entonces, esta es otra portada inquietante, otra portada muy inquietante de que se avecina una escasez de alimentos, de suministros, que va a repercutir en el mundo. Además, también encontré este artículo que dice que la guerra en Ucrania genera preocupación por la escasez de alimentos en todo el mundo. Según el secretario general de la ONU, emitió una dura advertencia sobre las amenazas más amplias del conflicto en Ucrania, que es el hambre en el mundo. Según dijo que debemos hacer todo lo posible para evitar un huracán de hambre y el colapso del sistema alimentario mundial. También hizo eco de una preocupación similar expresado por David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos. Dijo que las balas y las bombas en Ucrania podrían llevar la crisis mundial del hambre a niveles catastróficos. La cadena de suministros y los precios de alimentos se verán afectados dramáticamente. Este es un escenario terrible. Un escenario terrible para el mundo, lo que se va a venir. El conflicto en Ucrania obviamente se va a intensificar. Hay intereses de por medio.
de que esta crisis se magnifique, hasta incluso se convierta en un conflicto mundial. Y qué curioso que todo esto está sucediendo convenientemente cuando para el año 2030, como ven en la página de la Agenda 2030, ¿no? El objetivo 7, que es garantizar el acceso de energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Esto es parte de la Agenda 2030. Entonces esto me hace pensar que todo esto está diseñado con el mismo propósito, el mismo plan, la misma agenda. Este conflicto que está ocurriendo en Ucrania ya está diseñado para hacer colapsar este sistema muy convenientemente. Y bueno, hasta aquí termino este video. Si les gustó, comenten. Nos vemos. Hasta la próxima.